Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Un Día a la Vez, un espacio en donde hablamos de neurodesarrollo, educación, estimulación y todo lo que necesitamos saber para reeducarnos y así educar mejor. Aquí no solamente compartimos información, sino que sobre todo nos acompañamos de la mano en este hermoso y arduo camino que es educar con respeto, con conciencia y con conexión. El día de hoy vamos a hablar de un tema indispensable, un tema crudo y un tema que muchas veces se niega por temor a hablar de él. Y este es el tema del abuso sexual infantil. Esta prevención que nosotros como adultos que estamos cerca de los niños podemos conocer y entender para bajar estas estadísticas que son realmente fulminantes. Muchas personas cuando escuchan sobre el abuso sexual infantil pueden pensar que esto no aplica para ellos, que en su estrato social esto no se da o que es algo a lo que son inmunes. Pero la realidad de las cosas es que esto sucede de manera muy frecuente y sucede muy cerca de nosotros. Es por eso que tenemos que hablar sobre este tema, entenderlo, educarnos y así poder prevenirlo. Y para hablar de todo esto está con nosotros Paula Aguilar. Bienvenida, Paula. Gracias. Ella es psicóloga, psicoterapeuta de niños y adolescentes, asesora familiar y especialista en violencia sexual infantil. Ha dedicado su carrera profesional a comprender y erradicar la violencia sexual infantil, desarrollando una metodología propia para la prevención, que ha impartido a más de 160,000 familias. Cada día acompaña en terapias entre 1 y 15 víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas. Capacita a educadores y cuidadores y forma profesionales de la salud en abuso sexual infantil. Es conferencista internacional y comunicadora activa en diversas plataformas y medios de comunicación. También es autora de libros para padres y cuentos infantiles. Ha organizado y dirigido campañas masivas de sensibilización como Mi Voz por Ellos y la Caminata Solidaria con Sobrevivientes del 9 de agosto. Colabora y forma parte de organizaciones nacionales e internacionales en el cuidado de las infancias y es miembro del Consejo Consultivo de CIPINA. Funda y dirige Conciencia, una organización dedicada al cuidado de la infancia y la prevención de la violencia sexual infantil. Pues de nuevo, Paula, bienvenida, un honor tenerte aquí para hablar de este tema tan importante. No, feliz de estar con ustedes dos, que admiro muchísimo y que hacen una labor espectacular, que aunque no lo sepan, es la labor más potente para la prevención de violencia sexual infantil, que tiene que ver con el vínculo, con los vínculos tempranos, con crianzas llenas de buenos tratos, de respeto, donde ponen al niño como sujeto de derecho. Entonces, lo que están haciendo ustedes indirectamente es lo más potente que se puede hacer para prevenir una violencia sexual infantil. Ay, Paula, pues muchas gracias. De verdad estamos emocionadas de que podamos compartir este espacio contigo. Y digo, aquí también quiero hacer un pequeño comentario. Yo, la primera vez que escuché sobre abuso sexual infantil fue contigo. Y fue, pues bueno, creo que ya en el 2020, porque sí, Pablo, nuestro segundo hijo, ya había nacido. Y te voy a confesar algo que creo que nunca te había dicho, que es que la primera vez que escuché sobre este tema y que lo escuché de ti, sentí náuseas. Sí, o sea, me dolió la cabeza, me sentí muy mal. En mi cabeza como no cabía que esto existiera y que esto existiera tan cerca de nosotros. Y la verdad de las cosas es que esa primera sensación, cuando escuchas sobre este tema por primera vez, o lo que a mí me pasó, pues fue como este asco, este repudio, este malestar. Pero inmediatamente después de eso, sentí una gran necesidad de seguirme informando y formando y poder compartir esto a los demás. ¿Sí? Es un tema pues que es muy incómodo, que las personas que nos escuchen y que escuchen sobre este tema por primera vez realmente genera malestar. Y ese malestar, pues quiero que el día de hoy en esta conversación nos lleve a la conciencia. A la conciencia y a la acción de decir, con esta información que tengo ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a compartir, la voy a usar para educar a mis hijos, para las personas que están a mi alrededor, para promover esta conciencia también. Porque, pues bueno, en el 2020 yo me acuerdo que fue la primera vez que escuché sobre eso. Y desde el 2020, pues ya cada que puedo, tú sabes, voy a tus cursos, los comparto, vienes a Monterrey y ahí voy a las conferencias que das y siempre aprendo algo nuevo. Creo que esta conversación no va a ser la excepción. Y toda esta información a mí me ha dejado muchas herramientas para mis hijos, para mi familia,
Y también en este asesoramiento familiar, pues tú sabes, ¿verdad? Casos que a la hora de hacer preguntas en la asesoría, que llegan a mí por temas de crianza, de educación emocional, pues a la hora de hacer preguntas y de empezar a ver esos signos de alerta de los que tú tanto hablas, yo digo, esto ya no me suena. Y pues bueno, son casos que gracias a Dios hemos podido trabajar juntas, que hemos identificado muy a tiempo y pues bueno, que son para beneficio de las familias. Entonces, ojalá que esta conversación también nos lleve ahí. Creo que dijiste algo bien importante y como introducción me parece fundamental que quienes están escuchando este podcast como que tengan esa conciencia. Sí es un tema que genera angustia y que genera malestar porque estamos hablando de una aberración. El atentar sexualmente contra un niño o una niña es inhumano, o sea, eso es algo que no debería de existir nunca, es algo que daña profundamente y que aparte se conecta muchas veces con nuestra propia historia o con experiencias de seres queridos, cercanos o con miedo, simplemente el miedo a que le pase algo que sabemos que puede dañar de forma tan profunda a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero la única manera en que esta realidad va a cambiar es cuando dejemos de tenerle miedo. Cuando aprendamos a sostener esa incomodidad y decir, venga, yo soy capaz de escuchar, soy capaz de comprender, de informarme, porque no quererlo ver no lo hace desaparecer, mirarlo e informarnos sí. Y no solo eso, cuando nosotros silenciamos el tema, a mí no me cuentes eso, no, eso a mí me incomoda, yo no quiero saber. Estamos poniéndonos del lado del silencio. El silencio es el mejor aliado del abusador. Es quien le protege, quien le permite seguir perpetrando los abusos, que en promedio son 61 en la vida de un abusador. Entonces, y el silencio es el yugo del sobreviviente, que le hace sentir en soledad, inadecuado, con vergüenza, con culpa, que no le permite sanar. Si como sociedad cambiamos de bando y empezamos a confrontar un poquito esta incomodidad y este malestar que pues es humano que nos dé, obviamente, pero poderlo sostener, entonces estamos yéndonos al bando de romper el silencio y de formarnos e informarnos. ¿Qué te llevó a ti a dedicarte específicamente a hacer cursos y conferencias sobre este tema? Yo desde que estudié, yo soy psicóloga, desde que estudié la carrera sabía que me quería especializar en niños. De hecho, terminando la carrera empecé mi especialidad en psicoterapia de juego y luego en psicoterapia de niños y adolescentes, gestal de niños y adolescentes y luego psicoanalítica y luego, en fin, para mí la infancia era como, por mi propia historia de vida, para mí era muy fácil conectarme con la infancia y entender el lenguaje de los niños. Siempre me importó la herida de la infancia y creo firmemente que llegar a tiempo, llegar en ese momento en donde apenas ocurrieron estos hechos que después se cargan para toda la vida y poder en ese momento dar todos estos recursos para sanar, nos permite tener una juventud y una vida adulta totalmente diferente, impacta el tejido social de otra manera. Y el tema específico de abuso, la verdad es que fue aleatorio. En el primer trabajo que tuve, me formaron en una herramienta de prevención, ese fue mi primer contacto. Salí de ese trabajo, un grupo de mamás me pidió si les podía armar un taller, armé mi primer taller, una conferencia y un taller para niños, que no tiene nada que ver con lo que soy, pero así empecé. La gente le gustó, corrió la voz, empecé a tener más y más demanda de esos talleres y empecé a recibir poco a poco y a la par obviamente formándome, estudiando y demás, a recibir sobrevivientes, víctimas, familias de víctimas, sospechas. Y para mí no hay mayor escuela que cada caso que he acompañado. O sea, más que cualquier libro, esos casos han sido mi escuela. ¿Cuáles son las estadísticas en México de abuso? Ay, qué pregunta tan difícil. Mira, justo no existe ni una estadística actualizada y se estima que hay como más o menos un 98% de cifra negra. O sea, conocemos el 2% de la realidad, aprox. Entonces te voy a hablar de lo que existe y te voy a hablar de sondeos que yo he hecho de forma personal, que no tienen quizá la validez obviamente, pero no me dedico a esto, pero ha sido una forma para mí de cuantificar, para dimensionar el problema y generar conciencia. Entonces, lo habitual que se dice es que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son violentados en su infancia, que el 90% de los abusos ocurren por alguien cercano, conocido y de confianza, 75% son dentro del primer círculo de los niños, mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, primo, prima, hermano, hermana.
El 75%. 75%, maestra, profesor, ese círculo de cuidadores que están en el primer frente, constantemente en la vida de los niños. Ajá. 90% es sin violencia explícita, sino como un juego. Entonces, para los niños obviamente es muy difícil detectar a alguien que me quiere, que es buena onda, en quien confío y que aparte me propone un juego de una realidad que yo desconozco. Se vuelve muy confuso. Ahorita hablamos de otras características. ¿Qué he visto yo? Fíjense, yo este año, bueno, Ani ya sabe que ha hecho sondeos, como cada año intento hacer algún sondeo, intentar entender mejor. De hecho, en mi libro Inaccesibles está publicado un sondeo en el que participaron 3,125 sobrevivientes y la verdad es que fue información muy valiosa. Pero este 2025 llevo todo el año que en mis conferencias, lugar en donde me paro, lugar en donde pongo un código QR, después de haber explicado qué es la violencia sexual infantil, quién puede realizarla, etcétera, como tener muy clara la definición. Y la pregunta es anónima y es: ¿viviste violencia sexual en tu infancia? Hasta el día de hoy han participado alrededor de 3,000 personas. Es voluntario esto. Y han respondido 51% que sí, 49% que no. Estoy hablando de una población adulta. Vamos a pensar que las cosas han cambiado, que somos más conscientes, que nos hemos informado más, que como papás hemos tenido más estas conversaciones, esta, pues sí, conciencia de la problemática, sí, y la fuerza opositoria, que es todo lo que está ocurriendo a nivel digital. Sí. Los niños están viendo pornografía en promedio en México a los 8 años y 80% de ellos de forma aleatoria, inesperada, sin buscarlo. Entonces tenemos como ahí un poquito. Pero vamos a pensar que ese sondeo sí refleja la realidad. Si fuera así, estamos hablando que la mitad de los niños están viviendo, han vivido o van a vivir algún tipo de violencia sexual en su infancia. Es altísimo. Es altísimo. Uh-huh. Sí, a ver, como para situarnos en esto que nos estás diciendo, tú te paras en un colegio, das una conferencia a papás que genuinamente van porque les interesa aprender sobre el tema y entonces tú explicas, ok, voy a hablar sobre violencia sexual infantil, esta es la definición, estas son las características de violencia sexual y ahora QR, quienes se sientan con la capacidad de responder, respondan de forma anónima. Sí. Y entonces esos papás que van por propio pie, que les interesa el tema, que están informados y formados, contestan. Y de ellos, la mitad, redondeando números, sí, lo han vivido. Sí, lo han vivido. También, por ejemplo, estuve en un congreso de maestros muy grande, había 800 maestros, también han sido parte de esta participación. No todos participan, porque yo les digo, esto es voluntario, ¿no? Sí. Quien quiera. Pero... sí, habrá quienes no lo han trabajado y pues contestar esa encuesta... les cuesta. Los revictimiza o los hace... claro, o simplemente no se sienten cómodos, o sienten que está muy cerca el compañero y no quiero que vea lo que yo contesto, yo qué sé, ¿no? Claro. Para mí así, digo, yo tenía claridad de que esto era mucho más grave de lo que todos pensábamos, porque atiendo entre 1 y 15 casos al día, o sea, es muchísimo. Sí. Pero sí me ha sorprendido, la verdad, los resultados que he tenido y la consistencia de esos resultados en todos los estados a los que voy. Uh-huh. Y pues ya con estas estadísticas que nos das, una de mis preguntas era, ¿realmente nos puede pasar a cualquiera? O sea, no es como que mucha gente dice, ay, eso a mí no me va a pasar, yo no voy a escuchar de ese tema porque a mí no me va a pasar. Sí, es como, muchas veces me parece que es un mecanismo de protección, ¿no? Este mecanismo de defensa de querer minimizar, evadir o negar desde un lugar quizá de angustia. Uh-huh. Desafortunadamente no se trata de una problemática propia de una característica en particular como religión, cultura, a nivel socioeconómico. Sí hay temas que generan que sea mucho más fácil. Una cultura patriarcal, por ejemplo. Una cultura en donde se promueve el sometimiento y la obediencia, el autoritarismo. Por supuesto que este tipo de culturas van a influir, o la gente que vive hacinada, sí hay mayor riesgo. O sea, sí hay factores de riesgo, pero esta es una problemática psicológica. Uh-huh. Y por lo tanto aparece en cualquier persona que tenga psique. O sea, todas. Ok. A ver, y tú ahorita, Paula, estabas hablando como de estas cifras de, a ver, estadísticamente, que México ha sido el país número 1, pues, ¿por cuántos años? En el 2019, la OECD
catalogó a México como dentro de los países que son miembros, como el primero en abuso sexual infantil, pero es una estadística que, todas las estadísticas tienen mucha polémica, quiero que sepan. Es una estadística que tiene bastante polémica, pero sí, ese es uno de los datos que se manejan. Y si en nuestro país es tantos los casos, tanta la incidencia, tanta la necesidad que hay, tú ya has como identificado cuáles son esas situaciones que tenemos dentro de nuestra cultura que ponen a los niños como en mayor riesgo, o sea, en el día a día, cosas que yo hago en mi casa, que Miss Marcia hace en su casa, que ponen en riesgo a los niños, como cuáles serían. Me encanta esa pregunta, porque justo ahí está la prevención, en modificar las cosas que hacemos en el día a día. No es una plática de genitales donde te siento y te explico y ya está, y me lavo las manos, listo, ya está palomeado, ya te di la información. No, es lo que hacemos diario. Les voy a poner varios ejemplos. El otro día estaba dando una asesoría a una mamá mexicana con un papá francés. Y el papá, o sea, no podía decir, me decía, es que no soporto por qué tocan a mis hijos la gente desconocida. O sea, porque alguien llega y le agarra el cachete, le agarra el hombro, le toca la cabeza. Como porque se sienten con el derecho de tocar el cuerpo de un ser humano solo porque tiene una estatura o una edad. Porque es un bebé. Porque es un bebé. Nosotros nos pasa mucho eso en el centro, que como pues tenemos ahí muchos pequeñitos y pues todos los bebitos, bueno, yo amo los bebés, todos son muy bonitos y todo. Y entonces las mamás nos dicen, es que vas en el elevador y un perfecto extraño que entra en el elevador le agarra el cachete, le coge el pelo, cualquier cosa, y pues a la mamá le incomoda. O lo normalizamos, como que hasta pensamos que, ay, qué lindo, ay, qué buena onda que le dio ternura a mi hijo. Los que mexicanos tan cariñosos. Sí, los mexicanos somos tan cariñosos. Y los niños entonces aprenden que cualquiera puede venir y tocar su cuerpo, y entonces los despojamos de la sensación de propiedad sobre su cuerpo. Porque los niños no aprenden porque tú le digas tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Aprenden por lo que están viviendo sin hablar. Exacto. Entonces, el cuerpo, la propiedad del cuerpo, ¿no? Y si lo vemos como comparándolo con un adulto, ¿qué pensarías tú, mamá, tu papá, si llega una persona desconocida en un elevador y te aprieta un cachete? Así les pongo yo literal el ejemplo. Siempre les digo, haz de cuenta como que si llega al elevador y alguien entra y te hace, ¡ay, qué bonito tu pelo! O sea, claro que le das, se la regresas, ¿verdad? Sí, o te alejas, te incomodas, te tensionas. Pero para los niños, como cultura, normalizamos el contacto físico. Y no solo eso, hay otra parte importantísima que es este tema de obedecer y complacer. Nuestra cultura premia al niño obediente y al niño que complace. Qué lindo, mira, este niño muy maleducado que nunca saluda, pero tu primito siempre me da un beso y un abrazo. O siempre hace lo que yo le digo a la primera y no se queja. Esto que como cultura vemos como una cualidad, en realidad es un riesgo. Si un niño está delante de alguien y siente en su cuerpo de alguna manera que no quiere saludar, ese recurso es de los únicos recursos que tienen los niños para cuidarse. Porque su mente no les va a funcionar como la del adulto. Pero esa brújula interna de incomodidad, sí. Desde que nacemos, ustedes saben, un bebé tiene hambre y ¿qué hace? Llora. Y frío. Llora. Y sed. Llora. Y sueño. Y dolor. Y los niños, desde que nacen los bebés, tenemos el ser humano la capacidad de detectar esa incomodidad y esa tensión y expresarla. Pero la vamos inhibiendo con todas estas normas que no es que sean malas las normas, los niños necesitan límites, son maravillosos, pero hay una forma de no desconectarlos del cuerpo. Entonces tu hijo llega con el abuelo y no quiere saludar y dice no, y tú, mi amor, no seas grosero, saluda a tu abuelito, se va a poner triste. O a lo mejor la abuelita, uy, yo que te había comprado tu helado favorito, pero pues no lo quieres. Entonces chantaje, manipulación, amenaza. Y entonces los niños desde este lugar de confusión, porque aparte chantaje, manipulación y amenaza activa su sistema nervioso de entrada. Es tengo miedo, o culpa, o vergüenza, entonces no es deseo, es supervivencia la respuesta que dan. O voy a perder la figura de apego. Gabor Mate habla de 2 pilares en la vida de un ser humano y dice, son fundamentales para la salud mental: la autenticidad y el apego. La autenticidad es estar
conectado con eso que yo soy, lo que quiero, lo que siento, lo que pienso, lo que necesito, lo que no me gusta, y poderlo expresar. Y el apego es estas figuras que necesitamos en nuestras vidas, tanto para sobrevivir físicamente como para sobrevivir afectivamente. Y lo que pasa es que los seres humanos, pero sobre todo los niños, siempre vamos a sacrificar la autenticidad por darle prioridad al apego. Si ser yo y expresar lo que yo necesito o poner un límite genera que mi mamá se enoje, que mi papá diga que soy un mal niño, que me haga la ley del hielo, que me ignoren, que me retroalimenten un autoconcepto dañado, que me castiguen, que se enojen, que se desregulen, yo prefiero desconectarme de mi autenticidad y darle prioridad al apego. Y entonces, ¿qué hago? Por supervivencia, aprendo a complacer, aprendo a obedecer, y todavía eso es muy premiado. ¡Qué lindo! Mira. En realidad ese niño o esa niña quizás se está desconectando de lo más valioso que tiene para cuidarse y de lo más valioso que tiene, que es su autenticidad. Entonces hay en la cultura un montón de cosas que no nos favorecen. Y ahí, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas tú? Es un tema como que vemos nosotros mucho, el que las abuelitas, me dicen las mamás, es que las abuelitas quieren que el niño llegue y le dé un beso, y que las abuelitas quieren hacer cosas, pues que la mamá está tratando de ahora con la información hacerlas diferentes. Sí. ¿Y qué nos recomiendas tú que las mamis, cómo abordar esta parte de los abuelitos, en este caso de no, que el niño no pierda su autenticidad, en complacer al abuelito, en el beso, en el abrazo y en todas esas formas de cariño físico que tienen los abuelitos, los tíos también, y todos los que no son papá y mamá, que no están en casa con el niño? Una manera de hacerlo, y siempre hay, pues lleva un poquito de incomodidad también, porque poner un límite a veces incomoda. Y otra cosa de nuestra cultura mexicana es la ausencia de asertividad, en donde creemos que decir que no es agresión en lugar de autocuidado. Un no en realidad es: yo detengo esto porque necesito algo que es prioritario para mí. Pero en nuestra cultura preferimos decir sí voy y no llegar, a decir no voy. Le tenemos pánico a decirle el no. Entonces voy a decirles una fórmula a las mamás, a los papás, pero que puede, por supuesto, generar esta incomodidad social inicial. Pero creo que ahí empieza el cambio de la cultura también. Podemos decir algo como: oye, yo me doy cuenta que para ti no es cómodo. Mira, estás haciendo así tu cuerpo, te hiciste para atrás, o literalmente dijiste no. Me doy cuenta que para ti no es cómodo saludar de beso. Saludar sí tenemos que hacerlo. Tú puedes escoger hacerlo de mano, hacerlo de voz, hacerlo de abrazo, de beso, hacerlo de chocolate. O sea, tú puedes escoger cómo quieres saludar. Y sí, a veces viene el juicio de, perdón, estas mamás de ahora, ¿no? Que no educan. Que todo lo decide el niño. En todo lo que tiene que ver con su cuerpo lo decide el niño. Y en esta parte también podemos enseñar a los mayores alternativas. Lo que tu abuelito te quiere tanto. O sea, lo que el abuelo quiso decir, un poco hacemos eso, ¿no? Sí, la traducción. Exacto, la traducción. Tu abuelito te quiere tanto que quiere expresarte su cariño, porque es muchísimo, tanto que lo quiere expresar. ¿De qué formas está bien para ti que tu abuelito exprese tu cariño? ¿De qué forma te gusta a ti expresarle a tu abuelito? Y entonces pueden ellos mismos tener ideas, o tú puedes dar ideas como jugar, platicarle de mi día, enseñarle el nuevo baile que me aprendí, escuchar sus historias, compartir una comida juntos. Y entonces les enseñamos un idioma diferente para mostrar cariño, tanto al adulto como al menor. Sí, a ver, y aquí quiero hacer un paréntesis importante en eso, porque sí está como esa falsa creencia de que esta educación consciente o basada en la conexión es dejar que el niño decida. Y tú lo dijiste muy bien, Paula, o sea, es esta parte en donde saludar no es opción, o sea, saludar es una norma de convivencia, es educación social, y vamos a saludar sí o sí. Ahí estoy poniendo el límite de alguna manera, saludamos. Lo que sí es opción es cómo vas a saludar. Y entonces ese saludo puede ser de acuerdo a la comodidad del niño, para que no se desensibilice sobre esta, pues sí, noción de comodidad o incomodidad, que va a ser una de esas primeras señales a la hora de enseñar prevención. Absolutamente. O sea, se puede hacer el combo de las dos cosas. Sí. ¿No? Tener este límite. Sí, necesitan los niños figuras de autoridad, tener una jerarquía, eso les da seguridad. Sí. Entienden el mundo, los socializa, les desarrolla empatía, los saca de un lugar más narcisista y posiblemente psicopático. O sea, de veras es súper importante y bueno. Sí.
pero con su cuerpo. O sea, el tema de desconectarlos de su radar de autocuidado en temas corporales, importantísimo tomarlo en cuenta cuando decidimos qué vamos a hacer o qué vamos a pedir a nuestros hijos. Bien, entonces ahí, Paula, nos estás diciendo como pautas muy valiosas sobre el tema de la educación que les damos, el no buscar obediencia ciega, etc. Creo que también es importante hablar como de esas situaciones que los niños pueden vivir en el día a día, que de alguna manera desensibilizan el ver un cuerpo adulto desnudo. O sea, estas prácticas de tener relaciones en el mismo cuarto en donde está el bebé, porque está dormido y no pasa nada, o bañarse con ellos en edades ya, pues, en donde están siendo conscientes, en donde deberíamos de más bien promover el pudor. ¿Qué hay de eso? Me encanta, porque también esa es la base de la prevención. Hay otra cosa junto con la incomodidad que tiene que ver con que les facilitemos registrar situaciones que pudieran tener un cierto riesgo o ser inadecuadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con las acciones privadas, que son 4 en general, que es bañarse, que es vestirse y desvestirse, que es ir al baño y limpiarse, y que es dormir. Dormir es donde más se nos atora. No, pero ¿qué va? ¿Pero cómo? Esas vamos a procurar que las hagan de forma independiente y autónoma. No porque bañar a los 2 hermanitos, que los 2 son hombres, o que las 2 son niñas, o las primas que son niñas, o el papá pero que se pone traje de baño, no porque eso los esté dañando en sí, sino porque lo que vamos a hacer es normalizar ciertas conductas, cierta manera de estar con otros y desensibilizarlos de tal forma que les sea todavía más difícil. Si de por sí es difícil para un niño registrar y detectar una situación de abuso, esto se los vuelve imposible. Ejemplo, si un niño está acostumbrado, una niña, a bañarse con sus papás. Y entonces, lo voy a decir de forma muy burda, tiene en su mente esta desensibilización y esta normalización de estar sin ropa, desnudos, en un lugar íntimo como es una regadera, con un adulto también sin ropa, desnudo o semivestido si se puso traje de baño, que a veces me dicen eso las mamás, ¿no? No voy a pensar que así. Esa escena, si ocurre o se replica en otro contexto con otra persona, closet, baño, recámara, el abuelo, el tío, la abuela, la tía, o sea, quien sea, el primo, lo que sea, para ese niño o esa niña va a ser mucho más difícil reconocerlo como algo inadecuado, porque esta sensación de extrañeza en el cuerpo que se activa con más o menos fuerza, sí depende de qué tan expuestos hemos estado. Ejemplo, los niños que desafortunadamente viven en situaciones de guerra. Tú ves las fotos, los niños juegan en los tanques de guerra, se cuelgan del cañón. Ya no están registrando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy inteligente y nos ayuda a adaptarnos y adecuarnos. Y entonces cierta circunstancia que a lo mejor en un inicio podría ser extraña o llamativa o incluso muy intensa emocionalmente, se vuelve normal. Se vuelve normal. Sí, el estímulo se aminora, ya no tiene el mismo impacto. Exactamente. Y entonces les quitamos a los niños una posibilidad de cuidarse y de protegerse. Y aquí ya sé que la pregunta es, ¿y a qué edad? Sí. Siempre esa viene. La edad, pensemos siempre, yo les digo una edad muy específica, pero pensemos en cuando el niño ya está listo, motriz y cognitivamente, para que si se le enseña y se practica, pueda hacer estas acciones de forma independiente y autónoma. Esto es más o menos alrededor de los 3 años y medio. Sí. Depende obviamente de la individualidad, pero aproximadamente 3 años y medio ya tienen esas posibilidades. No lo hacemos otra vez porque los estemos dañando de la otra manera, lo hacemos para fortalecer los pocos recursos que ellos sí tienen. Para darles es como eso. Mandarles esta señal clara de decir, ok, a los 3 años y medio tal vez no se sabrá bañar sola por ella misma, pero sí le puedo decir que este es un momento privado, que yo la voy a ayudar en la regadera, que cerramos la puerta del baño, o sea, como se le mandan estas señales para que sepa que es un momento privado, se empieza a desarrollar el pudor. ¿A eso te refieres? Por ejemplo, les voy a dar estrategias súper concretas. A lo mejor todavía las niñas sobre todo necesitan más ayuda para limpiarse. A lo mejor tu hija todavía no domina el limpiarse sin literalmente poder generarse una infección o algo por el estilo y sí necesita un poco de ayuda. ¿Qué hacemos? Solamente tenemos apoyos en aquellas situaciones en donde ellos no pueden hacerlo solos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor entras y trae un overol. Entonces, pues necesitas ayudarle a desabrochar el overol. No puede sola. Pero a lo mejor trae unos pants. Eso sí puede bajárselo sola. Y a lo mejor tienes un banquito y se puede sentar solita ella en el excusado, o a lo mejor no, y tienes que cargarla y ayudarle a sentarse, ¿sí? Pero ya que está,
Tú te sales del baño, emparejas la puerta y dices, me avisas cuando estés lista. No estás diciendo que crees, esto es tu espacio, esto es una acción privada, pero sí lo estás diciendo. Claro. Y entonces esa niña te llama cuando te necesita y tú solo intervienes con su cuerpo para aquellas acciones que ella no puede o no sabe hacer sola. Y eso se queda en el registro de la mente, aunque no diga, o sea, de hecho es mucho más potente eso que un discurso. Sí, las experiencias vividas más que hablar y decirles. Exacto. Sí, y todo esto tiene que ver con ser conscientes, o sea, ser conscientes de que hay que cambiar tal vez esas viejas prácticas o eso que hacíamos antes. Fíjense, yo me acuerdo mucho a mis hijos, bueno, hemos tenido la oportunidad de llevarlos a clase de natación desde chiquitos, a la estimulación acuática, ¿verdad? Desde 6 meses, ellos siempre iban con mi esposo, así como yo los llevaba a la estimulación, bueno, mi esposo los llevaba a la alberca. Y yo me acuerdo mucho que en esa alberca en donde los llevábamos, estabas de cuenta la alberca, un cristal, todos los papás estábamos pues sentados atrás del cristal como para que se mantuviera cierta temperatura, que a los niños no les diera frío y todo. Y junto a la alberca había regaderas expuestas, ¿verdad? La típica regadera de alberca que es para quitarte el cloro, escurrirte y luego pasar al cambiador a cambiarte. Bueno, yo me acuerdo mucho, esto pues hace 5 o 6 años, mi hijo mayor estaba chiquito. Yo me acuerdo mucho que lo llevábamos a la clase de estimulación y a mí me sorprendía ver que mamás, pues bueno, les entregaban a su hijo después de la clase y ahí en las regaderas expuestas desvestían a sus hijos, les ponían champú, jabón, o sea, era un baño público. Claro. Y ay, bien padre porque ya me lo llevo en pijamas y en la casa nada más le doy de cenar y lo acuesto. Y bueno, al día de hoy, justo por toda esta conciencia y toda esta información que existe, las regaderas están canceladas, ¿verdad? Hasta dice, no funciona, que quién sabe si funcionará o no. Tienen que pasar a los baños. Pero seguramente, y ahora tienen que pasar al baño en privado y todo. Que seguramente viene de esta conciencia de decir, claro, a ver, yo qué mensaje le estoy mandando a mi hijo, que hay un público de 25 papás sentados viendo cómo lo baño frente a todos estos desconocidos. Que a ver, por supuesto que las mamás no lo hacían con una mala intención ni para poner a sus hijos en una situación vulnerable, pero es una falta de conciencia, una falta de información que ya estamos poco a poco cambiando. Absolutamente. Y ese niño al que se le bañaba delante de todas las demás personas, por más que tú le dijeras, tu cuerpo es tuyo, estas son tus partes privadas, que lo tuviera incorporado en esa parte de la mente que realmente lo vas a ver registrar en una situación difícil, no. Son tan pocos los recursos que pueden desarrollar los niños, y este es uno, o sea, congruencia y consistencia en los mensajes que mandamos todo el tiempo, para que para ellos sea mucho más fácil sentirse incómodos o extraños en situaciones en donde, en algún contexto, pudiera ser una situación de riesgo. Sí. A ver, y ahorita, pues bueno, ya nos compartiste, Pau, como cuáles son estas situaciones de riesgo o situaciones que quisiéramos evitar. Ahora, si tú pudieras como resumir 3 claves de lo que sí deberíamos de hacer para prevenir o para generar, a mí me encanta el título de tu libro, inaccesibles, o sea, que nuestros hijos sean inaccesibles. ¿Cuáles serían? Lo primero es entender que la prevención depende y recae en los adultos. Creo que ha habido quizá 1 o 2 décadas muy enfocados a vamos a darle recursos a los niños, lo cual está bien y es bueno, pero de entrada tenemos que entender que el niño, simplemente por ser niño o niña, es vulnerable. O sea, el hecho de ser infante es una vulnerabilidad. Y por lo tanto, sí requieren de nosotros como adultos. Requieren de nuestra supervisión y presencia, que eso no significa una sobreprotección ni una hipervigilancia. Sí. Es un arte, ¿no? Encontrar ese punto medio. Requieren, por otro lado, por ejemplo, este es un punto que para mí es fundamental, que los papás, los que estamos bajo quienes decidimos quiénes tienen acceso a nuestros hijos, justo el libro se llama Inaccesibles bajo ese concepto. ¿Cómo se puede cometer un abuso? Solamente si se tiene acceso al niño. La única forma de que ocurra un abuso es teniendo acceso a ese niño. ¿Y quién decide quién tiene acceso a ese niño? Sí, los papás. Nosotros los papás. Entonces, poder cuestionarnos con seriedad, con formalidad, quién es cada una de las personas que están cerca de nosotros, no por ser de la familia, tienen pasaporte directo a la vida de nuestros niños. Tenemos que hacer este análisis concienzudo y poder decir
quizá esta persona, no estoy diciendo que vaya a ser un abusador, pero es un perfil que pudiera ser de mayor riesgo y requiere a lo mejor siempre presencia de alguno de los cuidadores primarios, ¿no? Mayor supervisión. Pues no es alguien con quien lo voy a dejar irse a dormir o por un helado solos o a jugar en una habitación. Entonces, el poder elegir personas seguras es otro frente, pero para mí el fundamental y el más importante tiene que ver con el vínculo que permite establecer a través de las experiencias en la crianza, la sensación y la idea, la creencia en los niños de que pueden hablar de cualquier tema aunque sea difícil con sus papás y que van a responder de una forma que puedan predecir que la respuesta de sus padres no va a ser ni desregulada, ni les van a retirar el afecto, ni les van a decir que son malos, ni les van a juzgar, ni van a meterse en un problema. Entonces, el vínculo que me hace saber que yo valgo, que soy digno de buenos tratos, el vínculo que me hace saber que esto me está dañando y que yo tengo una voz, el vínculo que me hace saber, o sea, a través de ese vínculo yo desarrollo la estructura de mi psique y desarrollo la posibilidad de saber quién soy, qué merezco, qué no merezco, si el otro es una persona confiable, si no, si voy a tener respuesta, si alguien, si tengo una necesidad o no voy a tener respuesta. Y a través de ese vínculo y de una crianza adecuada, los niños aprenden si pueden hablar de ciertas cosas con sus papás o no. El que los niños puedan predecir cómo va a responder papá o mamá depende de qué estamos haciendo todos los días. Tu hijo se caotiza y hace un berrinche y tú te caotizas y empiezas a gritar lo que va a pasar es que para ese niño va a decir no le voy a decir, porque cuando pasan cosas difíciles se convierte en un estresor más y yo de por sí traigo una carga gigante, no quiero un estresor más. O me hace la ley del hielo y me deja de hablar y me ignora y estoy muy decepcionado de ti y tú... No, yo no quiero que me pase eso. Entonces, en la crianza diaria, que los hijos sepan, aun cuando cometen errores, cuando la riegan, cuando tienen una conducta desregulada, tener esas respuestas en donde, ok, mi amor, entiendo que esto te costó mucho trabajo. Y ponemos el límite, a lo mejor podemos decir a tu hermano, entiendo que estás muy enojado, pero no vamos a pegar. Puedes usar tus palabras o puedes tomarte un momento para tranquilizarte, para calmarte, para regularte y después buscar una solución o lo que sea. Pero siempre que nombro y valido la experiencia emocional, estoy diciendo, te entiendo y se vale lo que tú sientes y aquí lo puedes expresar. Entonces son como pequeñas formas en donde generamos entornos en donde los niños nos puedan comunicar. Va a haber niños que no comunican, uno por disociación, que es un fenómeno muy común. Hay amnesia, hay olvido, hay confusión. Por amenazas muy fuertes. También puede ser, y ahí entra el ojo clínico de los papás que empiezan a detectar algo está pasando, no está como siempre, algo no está bien y se acercan a un especialista, pero muchas veces los niños logran comunicar. ¿Qué recomiendas tú cuando son niños pequeñitos para elegir un cuidador seguro? También es difícil. Sí. Mira, de entrada habría que conocer cuáles son los perfiles del abusador. Hay mucha gente que igual hay polémica alrededor de esto porque de pronto hay un caso atípico por ahí, entonces no hay un solo perfil. Hay una autora que se llama Lee Baker que tiene un libro que no sé si está en español, pero en inglés se llama Protecting Your Children from Sexual Predators. Ahí ella hace un perfilado de 4 tipos de... Ella se dedica a estudiar a personas que han abusado sexualmente de menores y a perfilar su personalidad, su psicodinamia, etc. Dice, está el insuficiente, aquellos que sienten que no han logrado mucho en su vida y como que quieren tomar de los niños algo que les venga a completar. Entonces son personas que quizá no han logrado establecer o un trabajo, una vida profesional o un hobby, una pareja, una familia, amistades. Ese es como un perfil más insuficiente. Está el perfil del pedófilo, que sienten atracción sexual hacia niños y niñas y lo que pretenden es establecer una relación romántica de pareja con ellos. Para ellos es este amor genuino, digamos. Y los 2 perfiles que para mí son los más peligrosos porque son los más difíciles de detectar, que es el psicopático y el narcisista. Son muy difíciles porque son gente encantadora, con una buena imagen, con credenciales, o sea, credenciales en el sentido de el empresario o el de la fundación o el que da a las obras de caridad y da limosna en la calle siempre y es atento, caballeroso, servicial y
tiene una muy buena imagen y tiene prestigio y a la vez podemos detectar nuestros aires de grandiosidad. O sea, hay características muy específicas que yo analizaría. De hecho, en Inaccesibles hay toda una tabla de verificación para analizar adultos seguros, donde revisamos el tema de la capacidad que tienen de establecer relaciones de intimidad y no relaciones superficiales, en donde todo se basa en el viaje, el trabajo, los planes, resolver el evento, sino relaciones donde hay conexión profunda afectiva. Esa es una característica. La segunda es empatía. Existe empatía en estos perfiles, empatía racional, pero no emocional. Entonces saben perfecto qué te importa, dónde está tu herida, qué hilos jalar, digamos, pero no hay esta conexión emocional. No, realmente me importa tus experiencias, lo que sientes. Hay utilitarismo, objetivización, instrumentalización, es decir, la persona es importante para mí en tanto en cuanto que llena una necesidad, en cuanto a que me da algo que yo necesito, me adorna, en esa medida eres importante para mí. Cuando me dejas de funcionar o producir, te puedo desechar con toda facilidad. Hay el rasgo, por ejemplo, de la responsabilización, esta tendencia a victimizarse y una habilidad maravillosa de manipulación para voltear la tortilla y hacer sentir a las otras personas que fue tu culpa. Ajá, tú eres mi victimario, yo aquí soy la víctima. O sea, les voy a decir un argumento que les va a dar mucho coraje, pero un argumento que es muy común que usen. No, ¿cómo? O sea, yo no hice ningún abuso. Él me lo pidió, él quería tener afecto. Él tenía esta ausencia de papá y yo le estaba dando esa presencia de padre amoroso. O, pues, por ejemplo, en una entrevista igual a un pedrasta, él decía, no, si yo no abusé de nadie, las niñas me amaban. Esta justificación en donde yo lo hice porque te estoy ayudando, te estoy haciendo un favor. Entonces hay varias características para analizar perfiles de riesgo. Sí vale la pena tener una pensada seria y también intuitiva. De pronto no nos hacemos caso a esto que estamos sintiendo en el cuerpo, que no es cualquier cosa, es la información que nuestro cerebro percibe por todos estos canales donde no hay conciencia ni pensamiento ni racionalidad. Pero sí hay cerebro y percepción. Y el lenguaje con el que nos habla es el mismo lenguaje con el que funciona ese cerebro inferior, que son las sensaciones. La intuición es una sensación, pero no está basada en la nada. Está basada en estímulos que ha percibido el cerebro. Sí, inconscientes muchas veces. Exacto. Que son estímulos inconscientes y que por eso también les decimos a las mamás, ¿verdad? A ver, escucha tu intuición. ¿Qué te dice tu intuición? Como que no se desconecten de eso. Exacto. Mira, Paula, yo creo que por supuesto que es información valiosísima. Yo aquí la estoy anotando y voy a revisar esa bibliografía que nos recomiendas. Pero también pensando en las mamás que en el día a día, a ver, pues justo en un episodio que hablábamos de las mamás trabajadoras, del autocuidado, etcétera, sí. Decíamos, necesitamos manos, o sea, no podemos todos. Red de apoyo. Entonces, tal vez habrá mamás que sí puedan identificar estas banderas rojas, pero habrá mamás que estén tan necesitadas de tener apoyo en la casa, en la limpieza, con sus hijos, etcétera, que tal vez no van a poder como hacer el perfil completo de tal vez la empleada doméstica o la nana que están contratando, la enfermera para su bebé, pero ¿qué opinas tú, por ejemplo, de poner ciertos límites en las actividades? Claro. Es decir, ok, tal vez no puedo hacer el perfil completo de esta empleada que voy a contratar para la casa, pero lo que sí voy a hacer es poner la barrera de que a mis hijos los baño yo o los baña mi esposo. Sí. O sea, yo me acuerdo mucho que incluso en una de las campañas que tú hiciste de prevención en algún abril, pues David y yo habíamos ido a tu curso, habíamos llevado a David chiquito a tomar el taller contigo y todo, y yo le decía a mi esposo, es que esto lo tienen que saber también nuestros papás. Sí. Entonces les pasamos el curso y pues justo hablando de límites con los papás y con los suegros, con mucha delicadeza, les dijimos, miren, con esto que estamos aprendiendo, sí queremos como empezar a tener barreras de protección para los niños, y una de ellas va a ser cuando los dejemos en pijamada con ustedes, que pues son los únicos con los que tienen permiso de quedarse en pijamada, o sea, con mis papás y con mis suegros, pues les queremos mandar el mensaje de que solo una persona los puede bañar. Y esa persona va a ser mi mamá, y a mi suegra le dijimos, y pues tú, ¿verdad? Sí.
Y claro que pues empiezan las miradas, ¿verdad? Sí. Y yo, ¿y por qué yo no? Y yo soy el abuelo y ya sabes, todo, sí. El tío, la tía, etcétera. Dijimos, a ver, no es porque dudemos de ustedes, es porque queremos mandarles este mensaje de que no cualquiera lo puede bañar, no con cualquiera se puede quitar la ropa, no con cualquiera puede estar en estos lugares, o sea, que aprendimos de ti en estos lugares privados y demás. Y luego nos pasó, platicando la anécdota brevemente, nos pasó que nosotros teníamos un viaje, nos íbamos a ir mi esposo y yo con mis suegros y mi mamá iba a quedarse con los niños, mis papás en casa de los niños. Bueno, pues en ese entonces mi abuelito estaba muy enfermo, mi mamá tenía que cuidar a mi abuelito y nos dijo, Ani, qué pena, pero pues no se pueden quedar, o sea, tengo que estar al pendiente de mi papá. Nosotros, híjole, ¿y qué vamos a hacer? Y nos vamos con mis suegros, ¿y a quién los vamos a dejar? Y pues bueno, se quedaba mi cuñada, la hermana de mi esposo. Y entonces, bueno, pues Vale sí puede, perfecto, y lindísima que se quedó para cuidarlos y todo. Y entonces, David, mi hijo mayor, todavía no cumplía los 5 años, tenía tantito menos de 5 años. Y entonces yo le digo, Chiqui, ya no te vas a quedar en casa de Abby Bolo, te vas a quedar con Nina aquí en casa de los Agües, nosotros nos vamos a ir, acuérdate que esta es una casa segura, ya sabes, todas las instrucciones. Y lo que más me llamó la atención fue que me preguntó, mamá, ¿pero quién me va a bañar? Chiquito, así, antes de los 5 años. ¿Pero quién? Ni yo me había puesto a pensar en eso. Sí. Y yo, tienes razón. Nina nunca te ha bañado porque la única persona que te puede bañar es tu app. Pero en esta ocasión, Nina, que está aquí enfrente de nosotros, tiene un permiso especial para estar contigo en el baño si tú necesitas ayuda. Y entonces eso para mí fue, wow, tiene menos de 5 años y ya está conceptualizando esta parte de no cualquiera me puede ver. Entonces, pues sí, a veces no vamos a poder tener como los perfiles de las personas que están cerca de nosotros tan claros, pero siento que sí podemos tener estas medidas, barreras. Absolutamente sí. Y que no nos dé como pena, ¿no? O sea, poder decir a lo mejor a alguien que nos está ayudando en casa o tal, fíjate, aquí las reglas que tenemos para que nuestros hijos aprendan muy bien sobre cómo cuidarse es... ellos entran solos al baño, se bañan solos, si necesitan, no sé, que les pase algo porque te hablan, porque se les olvidó la toalla, porque tal, se las puedes dejar aquí afuera. O sea, como prever todas esas circunstancias y poner las reglas desde antes. Y yo siempre digo, ponlas siempre delante del adulto y del niño. Porque el niño tampoco va a poder exigir al adulto si no se entera que eso es la regla. Y claro, eso ayuda muchísimo. Todas estas como pequeñas barreras o cosas como, por ejemplo, en el cuarto solo es para dormirse y no sé, cambiarse, ir al baño y bañarse. Todo lo demás lo hacemos en este espacio público, en la sala, en el patio. Entonces los niños empiezan a asociar que para jugar y convivir, estar alegres, interactuar, es siempre en lugares públicos, no en lugares cerrados, no en habitaciones. Entonces, son pequeñitos detalles que les ayudan a ellos también a desarrollar más posibilidades de autocuidado y, por supuesto, también poner barreras a esos cuidadores. Tengo un programa que se llama Código A para las escuelas, en donde se capacita al personal docente, a los padres de familia. Se les dan sesiones lúdicas a los niños para desarrollar habilidades de prevención. Se traduce en un letrero literalmente como una ruta de evacuación de sismo, pero ante situaciones de que alguien quiera ver, tocar, jugar o divertirse con partes privadas, se activa el código A, etc. Hay un protocolo, hay un código de conducta y nada más porque existe eso ya es una barrera para que las personas que quisieran haber cometido un abuso en esa institución ni se quieran contratar ahí, ¿no? Y 2, si se contratan ahí, les sea 700 veces más difícil, se las dificultamos, se la piensan mucho más. Entonces, por supuesto que estas medidas ayudan a disminuir riesgos, claro que sí. Sí. ¿Nos podrías dar, Paula, tips de prevención para edades muy tempranas? Nosotros que manejamos chiquitos de 0 a 3 años para los papis y mamis. Se me hace una súper pregunta porque a veces me he encontrado, y seguramente ustedes también, con que cuando son papás de bebitos o de estos primeros años de vida, dicen, no, yo no me quiero enterar de ese tema cuando esté más grande. Y la realidad es que los niños están expuestos a cualquier edad, por supuesto, pero aparte el trabajo de prevención, como ya habíamos platicado, no va a ser una plática de genitales. La educación sexual integral es importantísima, que ellos aprendan los nombres de las partes de su cuerpo. Muchas cosas son muy importantes, pero vamos a forjar y formar en prevención
con muchas otras acciones. Entonces, lo primero que, o sea, a las edades chiquititos de, ¿yo qué hago? ¿Yo por dónde empiezo si todavía no habla o apenas habla? O de entrada, por ejemplo, llamar a los genitales por su nombre, que se llaman vulva, pene, testículos, nalgas y pecho. Esos son los nombres correctos. ¿Por qué? Porque no le puedo decir pajarito o colita si eso de todas maneras se entiende que es esa área del cuerpo. Porque los niños salen al mundo y se dan cuenta que es lo único que tiene apodos. Y entonces entienden que ahí hay algo que no se habla, que incomoda y que se le saca la vuelta. Entonces, llama a los genitales por su nombre. O cuando hacemos este juego, ¿dónde está tu cabeza, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu cuello, tus hombros, tu panza, tus piernas? Nos saltamos los genitales diciendo... Eso no existe, eso no, vamos a pensar como que no está ahí, lo queremos desaparecer. Entonces, poder tener como naturalizar el hablar del esquema corporal completo. Tener pocos cuidadores que se encarguen de los hábitos de higiene de los niños. O sea, en lugar de que quien sea le cambie el pañal, pues sí, qué flojera que siempre te estás parando tú a lo mejor de la reunión familiar, estás cansada, no dormiste bien, llevas varios meses sin dormir bien. Entiendo, pero procura que sean 1 o 2 personas o la menor cantidad posible quienes intervengan en el cambio de pañal. Cuando haces un cambio de pañal, que no asocien el estar sin pañal y el exponer sus genitales con diversión. Entonces, tú puedes divertirte antes o después de cambiar el pañal. Durante el cambio del pañal, no es un momento de juego ni de besitos, no. Uh-huh. O sea, que no asocien. Describes lo que estás haciendo como en señal como un poquito pidiendo permiso, ¿no? Y entonces puedes decir cosas como, mira, ahorita está tu pañal sucio, ¿ya oliste? Huele a pipí o huele a popó o lo que sea. Vamos a quitarte la popó, vamos a quitarte la pipí. Estoy abriendo tu pañal, aquí está la popó. A ver, te la voy a quitar de tus nalguitas para que estén limpias, para que no te lastimes, lo que sea. Ahora ya lo quité, falta un poquito más, ya lo quité ahora sí. Ahora viene el pañal limpio, te pongo el pañal limpio, lo cierro, listo. ¿Por qué hago este tipo de narraciones? Porque poco a poco van a ir asociando que tú solamente los estás tocando porque les estás quitando popó o pipí y les estás limpiando porque todavía no lo pueden hacer. Lo hacemos también en lugares privados, o sea, ellos entienden que si hay un cambio de pañal, me muevo a otro espacio. Si no es enfrente a todo el mundo. Igual que cambiarlos, aunque les valga gorro a esa edad, a ti y a ellos, ¿no? Tocarlos con mucha... O sea, como cuando son todavía muy dependientes físicamente, es muy común que tratemos su cuerpo como propiedad nuestra. Lo pasas de brazo en brazo, lo agarras, le quitas, le pones, los manipulamos constantemente. Cambiar esa visión y decir, este es su cuerpo. Es un ser humano completo. Está en proceso de desarrollo, sí. Tiene una mayor dependencia, sí. Pero ya es un sujeto de derecho igual que yo. Es más, los niños tienen todavía más derechos que los adultos por su misma condición de niños. Entonces, poderlos tratar como sujeto de derecho tiene que ver con, no lo paso a donde sea, nada más le ayudo y lo voy a decir, lo cargo o lo muevo en la medida en que lo necesita porque no tiene la independencia para hacerlo. Entonces voy poco a poco poniendo esas fronteras de tu espacio, mi espacio, tu cuerpo, mi cuerpo. Puedo hacer, por ejemplo, si, no sé, te tocan el pecho. A veces los chiquitos te ponen la mano en el pecho, les da curiosidad ver. Puedes decir, este es mi pecho, es mi parte privada, me incomoda. ¿Puedes mover tu mano? Entonces le estoy enseñando qué se hace, cómo se pone un límite, cómo se manifiesta la incomodidad, por ejemplo. Ayudarles con todo lo que es como la parte de la incomodidad va a ser de las potencialidades más grandes en esa edad. O sea, ayudarles mucho a tener lenguaje para expresar. Entonces, como esta alfabetización emocional. Uh-huh. Mira, hiciste así. Y entonces hacen el cuerpito de lado, cierran los ojos y tú gesticulas lo mismo. Eso nos dice tu cuerpo que a ti no te gustó. No te gustó. Y entonces empezamos a darle como estos conceptos de voltear a ver, ser conscientes de cómo responde mi cuerpo, interpretar esa respuesta corporal como no me gustó o sí me gustó. Entonces son algunos tips que se pueden hacer. No, muy bien, Sí, hay mucho que se puede hacer. Hay mucho que se puede hacer con los pequeñitos y empezar desde chiquititos. Sí, Pau, y a ver, creo que tal vez me brinqué esta parte en la introducción, pero es importante saber que el abuso sexual hay de muchos tipos, sí. ¿Cierto? O sea, sí. No siempre el abuso sexual va a ser con contacto, uh-huh. ¿Cierto? ¿Podrías como...? Sí, qué bueno que lo mencionas porque creo que sí es un básico que todos tenemos que saber. Uh-huh.
Hoy por hoy el nombre correcto es violencia sexual contra niñas y niños, y esto es porque la palabra abuso de pronto generaba este sesgo para no dar espacio para que existieran todos los conceptos de las violencias sexuales. Entonces la violencia sexual puede ser con contacto o sin contacto. Con contacto todos lo conocemos, es tocar, acariciar, penetrar, tener contacto boca genitales o felaciones, masturbaciones, etc. Lo reconocemos todos, es muy fácil. El abuso sin contacto, nadie te toca, nadie invade tu espacio personal, ni entra en contacto con tu piel. Y sin embargo, la huella o el impacto en tu psique puede ser idéntico. O sea, depende más bien de otros factores individuales que de la situación como tal. Por ejemplo, que un niño vea pornografía, exponerlo a ver o escuchar un acto sexual, lo que decías hace rato, fotografiarlo sin ropa o videograbarlo sin ropa o en ciertas posiciones sexuales, o mostrarle, exhibir los genitales conscientemente como a manera de querer provocar esta reacción o esta respuesta, o pedir que enseñe sus genitales desde este lugar, ¿no? Desde esta intención, por supuesto. Y no vamos a minimizar ninguna situación porque, bueno, nadie lo tocó, entonces X. No, vamos con un especialista para determinar qué huella o qué impacto tuvo esa experiencia en su psique. Hoy por hoy, el área más compleja en donde se está distorsionando la sexualidad humana y la psique humana tiene que ver con la exposición a contenido sexual en el mundo digital. En las pantallas. Sí, porque aparte es un contenido que es muy perverso, es un contenido que es violento, es un contenido que tiene otros elementos. O sea, no, decir pornografía no es la pornografía que se pensaba hace muchos años. Hoy por hoy decir pornografía, no quiero ni siquiera mencionarlo para no perturbar la mente de las personas, pero los videos con más visitas que existen en estos sitios de pornografía son videos, por ejemplo, como vean cómo hago que mi hija se gane su regalo de cumpleaños. Son videos que tienen que ver con incesto, son videos que tienen que ver con menores de edad, son videos que tienen que ver con violencia física, por decirlo menos. O sea, se las estoy mega suavizando. Y a esto se exponen los niños y, bueno, ustedes saben que su cerebro que está en desarrollo, el impacto de lo que ven genera una bomba de dopamina, que la dopamina es este neurotransmisor que se asocia con el placer, con la satisfacción, y entonces desde ese lugar para ellos es indiferente si se trata de un estímulo sano o dañino. La bomba de dopamina es igual. Y entonces lo que hace es que voy a generar la necesidad de tener la misma intensidad de la carga de dopamina. Y como ya nada lo equipara, estoy buscando, entonces normalmente replico las mismas experiencias. Y como mi cerebro se está moldeando, sobre todo entre los 8 y los 12 años, se va a gestar esta cuestión en donde qué es lo que me va a excitar sexualmente a mí. Y entonces se forjan estos neurotransmisores, estos como redes neuronales que se asocia el placer con acciones violentas, con acciones eso que tienen que ver con someter, con controlar, con agredir, por decirlo menos. De verdad, son cosas terribles a lo que se están exponiendo. Sí, que los impacta, que el estímulo los impacta de tal manera que, pues sí, lo confunden como algo placentero porque no le encuentran sentido y entonces lo siguen buscando. Y como los niños, ¿qué hacen los niños con algo que esté en su mente dándoles vueltas o perturbándolo? Lo replican para intentar entenderlo y lo ponen en el juego simbólico que es su lenguaje. Y entonces, por supuesto que hay otro concepto que es importantísimo saber, que son las prácticas abusivas entre menores de edad. O sea, ¿puede haber abuso sexual entre dos niños de la misma edad? Sí. Entre un niño incluso que es más chico que el otro, me ha tocado casos. O sea, la edad no es el factor determinante, la acción lo es, pero se llaman prácticas cuando son niños porque un niño no es un abusador. Un niño lo hace desde un lugar de réplica de algo que vivió y no entendió, le confunde y entonces lo plasma a manera de intentar darle un sentido o identificarse con la parte fuerte de la relación, en fin. Sí, y esto nos habla, de una necesidad importantísima de poner límites en pantallas, en el contenido al que tienen expuesto. Ahora, seguramente hay mamás o papás, familiares que nos están escuchando y que dicen, híjole, tal vez pues mi hijo ya tuvo acceso a este contenido. ¿Se puede hacer algo? Por supuesto que sí, absolutamente sí. Y entre más temprano intervengamos, mejor. Para mí siempre va a ser ideal hacerlo de la mano de un especialista.
ahí ya damos educación sexual integral, aunque estén chiquititos y todavía no les tocaba saber algunos conceptos, ya los tuvieron y de forma distorsionada. Entonces es mejor psicoeducar de manera adecuada. Eso en cuanto a abordar la parte racional de la experiencia. Ahora, acuérdense que todo lo que es trauma, todo lo que impacta al ser humano se aloja en la amígdala, en esta parte del cerebro inferior en donde no hay palabras. Entonces hay que trabajar también el procesamiento del trauma, del impacto de la experiencia con un lenguaje que es, por ejemplo, estimulación bilateral cerebral, con técnicas que tienen que ver más con lo somático y lo corporal. Primero que nada, yo lo que recomiendo siempre es hacer una valoración, no una valoración formal de pruebas, no, clínica, una observación para entender, por ejemplo, qué creencias se distorsionaron, qué reacciones están automáticas en referencia al cuerpo, a los genitales, a la sexualidad, a lo mejor a la figura masculina o a la figura femenina, en referencia a las relaciones interpersonales, en cuanto a cómo está activado su sistema nervioso. A lo mejor están en constante hipervigilancia y con respuestas de ataque o de huida o de congelamiento o de sometimiento o de... ¿Qué está pasando con el sistema nervioso? Y todo se puede restaurar. Yo de verdad, a mí me impacta muchísimo, he trabajado con niños víctimas de abuso, con niños víctimas de trata y panoramas en donde creeríamos que el pronóstico es más, me ha tocado que me lo refieran después de que 10 o 15 psicólogos les han dicho, no, este es un caso desahuciado para el psiquiátrico y ya está, y toda su vida va a estar medicado, casi que atado a una cama en un psiquiátrico. Y para mí ha sido una sorpresa enorme, por supuesto, implica mucho trabajo y sí, es una demanda gigante, pero poder darme cuenta de que cuando hacemos intervenciones oportunas, potentes, adecuadas, en un momento de la vida de los niños y de las niñas en donde todavía está súper moldeable su cerebro, y siempre que hay una figura vincular, la verdad es que todo se das cuenta multiplicado por 100 el proceso. Pero los resultados son increíbles, o sea, literalmente de quedarte con la boca abierta y que nunca creerías que el pronóstico pudiera haber sido tan bueno. Y estoy hablando de casos súper severos. La exposición a la pornografía, por supuesto, se puede hacer un montón. Bueno, ahorita que hablas de eso, ya cuando ya que un niño fue abusado, todo eso que dices tú que le puede ayudar mucho a ese pequeñito, ¿qué le dirías tú a los papás que ya se sienten culpables porque su chiquito fue víctima de un abuso sexual? Ay, qué dolor de alma. Ese es uno de los trabajos que más hago, acompañar a las familias, y existen muchas respuestas, ¿no? Las primeras suelen ser de negación o de evitar o de minimizar, porque es más fácil pensar que fue menos grave a enfrentar el dolor de la gravedad. Yo les diría a los papás, entiendo que esto es muy, muy difícil de asimilar, pero la forma en que tú vas a lograr que el corazón de tu hijo vuelva a estar grande y que su mente se sienta muy tranquila y que su desarrollo sea el mejor desarrollo posible, tiene que ver primero con aceptar que esto sí pasó y tener como los apoyos necesarios tú como adulto para también poder enfrentar la noticia y la situación. Este es un trauma vicario. Cuando el trauma lo vive un ser querido, el efecto del trauma también es para los seres queridos. Los papás también están viviendo una experiencia traumática y también tienen que atenderse. Y les diría, el único culpable de una situación de abuso es quien abusa. Que hay corresponsabilidad porque a lo mejor yo pude haber estado, no lo hubiera dejado ir. Claro que hay corresponsabilidad porque son seres dependientes, pero en realidad esto no debería de ocurrir y surge de una mente en específica, de una intención en específico y de una decisión en específico, de una persona en específico, y ese es el responsable. Y les diría, es un camino largo, que no hay que tirar la toalla o ver que ya mejoró tantito y entonces ya lo dejo. Es un camino largo que aparte se recorre un tiempo y luego se vuelve a revisitar en otras etapas de la vida. Pero puede ser una experiencia desagradable, desafortunada, que se resignifica una y otra vez, pero que no determine quién va a ser esa persona. Y depende absolutamente de que tú como adulto te comprometas a darle los apoyos por un lado y por otro lado, lo que les decía del vínculo. Es que yo no he visto resultados más increíbles, asombrosos, inesperados en un proceso que cuando veo que una de las figuras parentales, si es que no están involucradas en esto, se compromete y se convierte en la relación que sana. Híjole, qué palabras tan poderosas, porque sí, seguramente escuchando esta conversación pues habrá algunos que empiecen a detectar como ciertos signos
o focos de alerta o cosas que van a cambiar. Y si no es así, Paula, o sea, si hay personas que nos están escuchando y que todavía tienen la duda de, a ver, ¿cómo pueden identificar signos de alerta? ¿Por dónde empezarías tú? ¿Cuáles son como esos primeros focos que un papá, que una mamá que ya está siendo consciente de esta información debe de tomar en cuenta para acudir con un especialista? Buenísima pregunta. Les decía, a veces los niños vamos a lograr que comuniquen, pero a veces no es que no quieran, no es que no tenían una relación de confianza, es demasiado abrumador lo que ocurrió y no lo pueden ni procesar ni hacer consciente. Ahí es donde entramos nosotros como adultos para poder observar. Las 4 áreas que mayormente se afectan tras el abuso es la relación conmigo mismo. Soy malo, soy fuchi, estoy sucio, nadie me quiere, yo no valgo. Esta parte como de mi autoconcepto, mi autoestima, se va a afectar en menor o mayor medida, ¿ok? No todos los casos son iguales, pero son 4 áreas que tenemos que observar. La segunda área tiene que ver con la relación con el otro. Como es un trauma relacional, se da en una relación, se afectan las relaciones. Y vamos a ver cosas como paranoia, desconfianza, pensamiento catastrófico, hipervigilancia, reacciones desproporcionadas con los demás. ¿Qué otra cosa? La relación con mi cuerpo, mis genitales y la sexualidad, y el cuerpo, los genitales y la sexualidad en otras personas. ¿Qué reacciones tengo espontáneas? ¿Qué conceptos tengo? ¿Sí? Esa es un área que se va a ver también. Esa normalmente sí tiene afecciones, aunque a veces son muy sutiles de observar. Y la cuarta es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué tanto estoy enclochado en respuestas como dependencia o como pelea y ataque, o como huida, escapar, ensimismarme, aislarme, o como congelamiento, estar petrificado, como no responder muy bien, o como sometimiento, complacer pero excesivo, o como desconexión del cuerpo, enfermedad, desmayos, parálisis, ataques epilépticos? Entonces, esa respuesta del sistema nervioso autónomo para mí, o sea, son de las cosas que no se pueden fingir. Ahí están y las ves. Hay un antes y un después de un abuso, por lo menos en un área del funcionamiento. El único síntoma que es exclusivo de abuso es la sexualización, de la conducta, del juego, de las actitudes, del lenguaje, la sexualización, pero no todos los niños que vivieron abuso se sexualizan. Ok. Pensemos siempre en un péndulo, exceso o defecto de cualquier síntoma. Y los síntomas en general, les voy a decir muy en general porque hay muchísimos, pero los síntomas en general tienen que ver con síntomas que podrían aparecer por cualquier otra situación. Como por ejemplo, cambios notorios en la personalidad, en el estado de ánimo, en el humor, en los patrones de sueño, en los patrones de alimentación, en el rendimiento académico, en la independencia, en los gustos y en las preferencias, en la personalidad, rechazo excesivo hacia cierta persona o cierto lugar. Entonces, todos estos signos bajo una óptica, yo siempre digo, de 3 reglas, porque esto puede aparecer por cualquier razón, ¿no? Un cambio de escuela, el nacimiento de un nuevo hermanito, cualquier situación puede activar o detonar esta sintomatología. Entonces la vamos a ver bajo la óptica de 3 reglas. 1, hay un antes y un después. No era así. O sea, esto es nuevo, no es que siempre ha sido así. Esto es nuevo. Ese antes y ese después más o menos se marca en una línea del tiempo. Yo a veces les pido a las familias que se acercan conmigo que revisen su carreta de fotos. Porque de pronto con eso me pueden decir, aquí estaba feliz y aquí me acuerdo que sí todavía le gustaba tal y tal. Y mira, a partir de esta foto ya está todo diferente. Entonces más o menos podemos marcarlo en una línea del tiempo. 2, no encuentro una razón que justifique esos cambios en esa área del funcionamiento o áreas. Y 3, con los apoyos adecuados y un cierto tiempo no mejora. O no desaparecen los síntomas. Y ahí es cuando ya buscamos a un especialista. Y a ver, también creo que es importante hablar de este tabú. ¿La estimulación de genitales o la autoexploración sería un signo de alerta o no lo sería? De los 2 años y medio a los 5 y medio, 6, que pasan por la etapa fálica, se descubren su cuerpo. Lo que tendríamos que pensar es cómo es esa estimulación. ¿Se están explorando como explorarían cualquier otro objeto? ¿O están teniendo un contenido sexual que no corresponde ni a su edad ni a su etapa del desarrollo? Como por ejemplo introducirse objetos, o querer tener contacto boca con genitales, o una masturbación compulsiva. La masturbación compulsiva, ojo, porque a veces hay niños, sobre todo niñas, que tienen un perfil sensorial, que pueden utilizarla a manera de autorregularse y nada tiene que ver con abuso. Ok. Si hubiera alguna mamá, algún papá, algún adulto que esté escuchando esto y que dice, estoy identificando signos de alerta, ¿qué es lo primero que debe de hacer?
Lo primero que debe de hacer es no cuestionar a su hijo, por favor. Desde nuestra angustia queremos obtener la información y obtenerla ya. Pero ponemos a los niños en una posición en donde se sienten en riesgo. Y entonces o lo van a negar, o se van a cerrar, o van a sentirse atacados, o van a sentir que se van a meter en un problema. Entonces, a veces desde esta buena intención de querer investigar, nos metemos el pie y luego cuando se cierran es bien difícil volver a abrir. Entonces yo les diría, si tú estás observando estos signos, vete directo con un especialista que te ayude a saber qué sigue, a hacer una valoración, entender qué está pasando y entonces hacer lo que se llama disclosure, que el niño haga el disclosure, o sea, como esta denuncia o de verbalizar, vocalizar lo que pasó en su ritmo, en sus palabras, en el momento, en el lugar y ya nosotros sabiendo qué respuesta hay que tener. Entonces la respuesta de nosotros siempre debe de transmitir, si es que ellos lo comunican, calma, capacidad de sostener ese relato, no me voy a caotizar, no me voy a poner mal. Qué difícil. Y si decimos algo es agradezco, gracias por haberme contado, ahí quito culpas, le hago saber que fue inadecuado lo que ocurrió sin amenazar a nadie, que tu tío te haya tocado y usas las mismas palabras que ellas usaron, apachurrado el perrín, si eso dijo, pues tú dices apachurrar el perrín. Es algo que no debe haber hecho ni él ni nadie, así de neutro. Sí, porque hay mucho temor a que algo le pase a esa persona que normalmente también es un ser querido o ya traen una amenaza. Sí. Y 3, asegurar su protección si es que puedes asegurarla. Si eres mamá o papá, nos vamos a encargar que esto no vuelva a pasar. Y si no eres, aseguras un compromiso también. Vamos a seguir platicando. Es muy importante que veamos la manera de que esto deje de pasar. Es decir, me importa y me hago cargo como adulto. Sí, híjole. Pues qué buenos tips les das aquí a todos los papis. Y por último, ya para terminar, ¿qué mensaje les dejarías tú de empoderamiento a los papás y mamás que nos están escuchando? Les diría que aunque después de escuchar este episodio seguramente se quedan un poquito angustiados y movidos, usemos esa angustia para movilizar decisiones que ayuden a que nuestros hijos tengan una infancia gozosa, feliz, alegre, llena de juego e inocencia como les corresponde. Que no dejemos de tomar la responsabilidad, que informarnos es el recurso más potente y tomar riendas, pero que esa angustia intentemos poco a poco dejarla en segundo plano, que nada más nos sirva para movernos a tomar mejores decisiones y luego se convierte en un segundo plano para también transmitir a nuestros hijos confianza en el mundo, ¿no? De alguna forma la posibilidad de sentirse seguros en el mundo en el que viven. Ay, Paula, gracias por tu generosidad, por compartirnos todas estas herramientas, recursos, información, experiencias. Sí, es un tema que deja con el estómago revuelto, sí, que es difícil de digerir, pero que como tú dices, pues nos empodera para prevenir, para bajar esas cifras, sí, para que nuestros hijos vivan mejor y que en el desafortunado caso de que hayan vivido algo, pues también nos vamos con este poderoso mensaje de saber que nunca es demasiado tarde. Exacto. Y que hay algo que se puede hacer. Paula, todo esto creo que fue como una pincelada de lo que tú transmites en tu libro Inaccesibles y en cuentos infantiles incluso que tienes, sí, para los niños. Platícanos en dónde los pueden encontrar, en dónde pueden saber más de ti. Claro. Mi libro de Inaccesibles lo encuentran en cualquier librería, Amazon, Sanborns, Gandhi, en cualquier librería está Inaccesibles, pero los cuentos solamente en www.mamaconciencia.com y ahí también encuentran toda la oferta de cursos. Tengo cursos, por ejemplo, en línea en la plataforma de Hotmart, todo el masterclass de Inaccesibles, capacitación a personal educativo, curso intensivo en prevención, en fin, una cantidad de recursos importante. Y en redes sociales me encuentran como Mamá Conciencia, ahí publico contenido gratuito constantemente. Ay, sí, y estén muy al pendiente de su tour porque si va a su ciudad o cerca de su ciudad, no se pueden perder. El taller con los niños es realmente, híjoles, oro molido para la vida. Paula, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu información y muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio.